Buenas tardes, 14:29 horas en punto, aquí en Vivir Bien en directo, su programa preferido por y para usted. Muchos de ustedes seguro están degustando un excelente plato en la mesa, otros quizás haciendo la digestión. Pues redoble de tambor, por favor, porque comienza la función. Buenas tardes, Alexandra. Muy buenas tardes, estamos llenos de energía, Sergi. Buenas tardes, un agrado estar nuevamente con ustedes en vivo y en directo. Miren, les quiero proponer algo, o preguntar algo mejor dicho. Ustedes sufren de dolores crónicos, fibromialgia, artritis, dolores en el alma, dolores musculares, una serie de dolores que puedan tener que le invalidan la vida, incluso oncológico. Pues pongan mucha atención, porque hoy día en Vivir Bien se encuentra el psicólogo hipnoterapeuta José Luis Rojas, quien nos va a hablar del dolor y las bondades de la hipnosis. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás? Con las pilas puestas. Eso, con las pilas puestas. Vamos. Bueno, hay muchas personas que sufren de dolores, tú sabes, y que lo invalida, etcétera, la calidad de vida, que no saben qué hacer. Entonces, nos gustaría que partiéramos explicando qué rol juega nuestra mente en el origen del dolor y también cómo se alivia a través de la mente y la hipnosis estos dolores que son crónicos, etcétera. Ok. En una gran parte de los dolores realmente son autogestionados. Muchos dolores físicos, esto es como cuando la persona no habla a través de la boca, el cuerpo habla. Sí, Totalmente. Nos marca. Por lo tanto, exacto. Y entonces van surgiendo las fibromialgias, que al final son simplemente un invento, de verdad, de la mente, gran parte de ellas por lo menos. Y lo que, digamos, el dolor se siente a través de una sustancia, la prostaglandina, es todo un cuento, digamos, de tipo sustancias que son liberadas y que el cerebro interpreta y envía la señal de dolor. Pero, de la misma manera, uno, a través de la mente, en el estado de trance, que es lo que marca la diferencia. Cuando hablamos de sí, exacto. Cuando hablamos de estado de trance, ¿a qué nos estamos refiriendo, por favor? Este es el tema que me gusta a mí, porque a mí me encanta explicarle a la gente y que entienda que la hipnosis es una técnica. Nadie tiene el poder de hipnotizar a nadie. Muy buen punto. Nadie tiene el poder de hipnotizar a Eso nadie. no existe. Okay. Esto es una invención de quienes hacen hipnosis de espectáculo, que venden su show como si ellos tuvieran un poder. O sea, José Luis, eso significa que si yo no quiero y no me entrego, nadie va a poder hacer absolutamente nada conmigo. Ha de haber una predisposición por parte de la persona. Sí, se necesitan dos cosas para hacer hipnosis. Primero, querer hacerla. Y segundo, tener las condiciones para hacerla. Y cuando hablas de condiciones, ¿a qué te refieres también con eso? Dos circuitos neuronales. A ver, la universidad, nadie sabía muy bien sabíamos que había gente que entraba en trances en los cuales es posible, digamos, rehabilitar ciertas funciones o salir de ciertos problemas, adicciones, etcétera, pero no sabíamos bien cómo funcionaba. Entonces había gente que entraba en trance y otra gente que iba al psicólogo, hacía la sesión de hipnosis y resulta que no pasaba nada. Y no pasaba una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, entonces no se sabía muy bien. Hasta agosto de 2012, la Universidad de Stanford, que tiene los mejores laboratorios de este lado del mundo, al menos en hipnosis, Que la ha validado además, la hipnosis. Ahí descubrió 3 circuitos neuronales, que yo los anoté acá. Pasa. Adelante la pizarra, adelante. Hacemos la pizarra. Entonces, ¿cómo funciona la hipnosis? Ahí. Aquí están los plumones. Hay 3 circuitos neuronales. Uno le llamaron por defecto, otro prominencia y otro control ejecutivo. ¿Qué significa cada uno? Ok. El por defecto, en realidad, en todas las personas en reposo funciona igual. Esto lo miden a través del electroencefalograma, ¿ya? Funciona igual en todas las personas. Sin embargo, el de prominencia y el control ejecutivo, que tiene que ver con la evaluación de una situación X en un momento determinado y la toma de decisiones con relación a eso, ¿ya? Que tiene que ver con el control ejecutivo, cuando estos dos circuitos funcionaban juntos, la persona entra en trance rápido. Cuando tú hablas del control ejecutivo, para que nos entiendas, estás hablando del lóbulo frontal, sí, ¿cierto? Donde está la planificación, la toma de decisiones, la toma de decisiones, okay. Exactamente. Entonces, cuando una persona, y yo siempre lo digo en buen chileno, las personas que dicen upa chalupa, démosle nomás, en el camino arreglamos la carga y vemos lo que hacemos, entran en trance. Los que son evaluadores, que ven los pros y los contras, si les conviene o no les conviene, será o no será, dudan, les cuesta entrar en trance. Cuando la persona entra en trance, los más racionales son los que menos entran en trance. Sí. La población en general, esto es casuística, un 40% más o menos de la población, yo he determinado con colegas que vemos este tema, digamos que trabajamos con la evaluación, que no hay acá en Chile, lamentablemente yo estuve fuera, no estuve acá. Entonces, hay un 40% de personas más o menos que entran en trance en la primera sesión. Ahora, hay un 30% que les cuesta 7 u 8 sesiones y un
30% final que demora más de 10, 20, 30 o más sesiones. ¿Para entrar en trance? Sí, cuando yo hablo de sesiones hablo de escuchar audios, porque al ser la hipnosis siempre autohipnosis, da lo mismo que yo guíe el trance en la consulta o lo guío a través de un audio, porque la persona va a entrar en trance si es ella que tiene la habilidad. José Luis, para hacerlo más fácil también y nos entiendan lo que nos están viendo, que cuando uno habla de entrar en trance es, por ejemplo, cuando uno lee un libro y uno está tan inserto en el libro, en los personajes, en los lugares, en el vestuario, etcétera, uno está con toda la atención y focalizado en ese libro y no está poniendo atención a lo que está pasando acá. Por lo tanto, esos trances, si ustedes ahora están atentos a lo que estamos hablando, ya están en trance, aunque existan ruidos. Ahí yo tengo una pequeña opinión distinta. Pero está muy bien. Está bien. Aquí tengo una pequeña opinión distinta. Eso. ¿Por qué? Porque resulta de que yo a eso le puedo llamar un estado de abstracción, un ensimismamiento, un estado de concentración. Pero para mí el trance, en el que se puede trabajar ciertos paradigmas y modificar realmente a nivel inconsciente, debería ser un estado que está entre la relajación profunda y el sueño. Y uno lo puede medir en el electroencefalograma. Pero el trance que yo hablo también, de la escuela ericksoniana también, tú dejas a la persona en estado de relajación, le vas hablando, incluso le vas diciendo que permita que los ruidos externos lo ayuden a entrar en el trance, y la persona no está durmiendo, pero está en trance, sí, pero está abocada a lo que yo le estoy hablando, y ahí tú vas instalando los recursos. Pero es distinto una relajación o relajación profunda al trance. Porque en el trance se hacen cambios, en las relajaciones, aunque sean profundas, no necesariamente se hacen cambios. Eso es lo que iba a preguntar. ¿Qué es lo que le permite a la mente entrar en trance? Porque has pronunciado producir cambios. Trance. Sí, producir cambios. Mira, esto es lo que yo he visto. 40%. Aquí hay 3 niveles de trance: superficial, medio y profundo. Perfecto. O sonambúlico. Entonces, desde el superficial ya podemos trabajar para obtener cambios, pero va a ser un poco más lento. Después viene, yo lo evalúo de 1 a 10. De 1 a 4 más o menos el superficial, de 4,5, 4,5 hasta el 7 es medio. Con un trance medio uno ya puede hacer regresiones, progresiones, canalizaciones, cosa que con un trance superficial no puede hacer. Pero ahí hay muchas palabras: regresiones, progresiones y canalizaciones. El estado al que nosotros, la técnica es la hipnosis. Al estado al que llegamos nosotros con esta técnica se le denomina trance. Perfecto. Dentro del trance uno puede utilizar distintas herramientas, como progresiones, regresiones, canalizaciones, patrones de persuasión, anclajes y otras. Entonces, sugestión, claro. Dependiendo del nivel de trance que la persona tenga, es el tipo de herramienta que yo uso, por ejemplo. Pero en ese trance, ¿qué es lo que permite hacer? ¿Cambiar ideas? ¿Cambiar patrones? Cambiar paradigmas. Cambiar ideas. Por ejemplo, la gente que para dejar de fumar, que fuma, yo tengo una adicción al tabaco. Generalmente, pero yo no trabajo con adicciones a estimulantes, ni pasta base, ni cocaína, ni anfetamina, nada de eso. Alcohol sí, porque es un depresor del sistema nervioso central el alcohol, así como la marihuana también, el tabaquismo, la ludopatía, compras compulsivas, etcétera, ese tipo de adicciones sí. ¿Por qué? Porque estas adicciones que implican un estimulante del sistema nervioso central les cuesta entrar en trance porque andan arriba de la pelota. Están revolucionados. Claro. Están bajo el efecto de la droga. Exacto. Lo cual no se debería hacer hipnosis. Exactamente. Entonces, después viene el medio, que podemos usar toda esta herramienta, y después viene el profundo, o llamado también sonambúlico, que son los que utilizan las personas que hacen hipnosis de espectáculo para hacer su show. Porque si tienen un medio o un superficial, no les va a resultar el show. Lo que uno ve en la televisión, en los shows, es real, es verdad, funciona tal cual, pero con personas profundas. José Luis, la hipnoterapia, ¿en qué tipo, o sea, los tips que nos vas a entregar hoy con respecto a la hipnoterapia, ¿en qué tipo de dolores puede llegar a actuar? Por ejemplo, se trabaja en muchas áreas, pero en el área del dolor puntualmente funciona muy bien con la fibromialgia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con la fibromialgia, tanto así, yo tengo pacientes que de verdad le ha cambiado la vida. La vida. Una vez un amigo budista me dijo: mira, el verdadero milagro es cambiar la mente del ser humano. Y yo veo milagros todos los días. Pero ahí, todos los días. Ahí, José Luis, hay que tener cuidado, porque cuando uno dice cambiar la mente, el miedo que tiene la gente, es que la gente le tiene mucho miedo a lo que es la hipnosis. Claro, y la hipnosis, es una lobotomía. Y yo quisiera explicar que la hipnosis es una tremenda herramienta. Yo también trabajo todos los días con la hipnosis, entonces para que no se asusten, no es cambiar la mente, sino que es cambiar los patrones conductuales. Sí, claro. Y cuando tú dices con la fibromialgia, por ejemplo, la termino, expliquemos un poco por qué tú la radicas, porque algo está en nuestra mente, porque son las emociones, etcétera. Exacto. La mente es poderosísima, es la herramienta más poderosa que tenemos. O sea, basta que uno vaya programándose en la vida en función de lo que uno quiere y lo va a lograr. O sea, sin duda lo va a lograr. Yo siempre he dicho, por ejemplo, para poder lograr todo uno debería comer sano,
meditar. Comer sano, ¿eh? Comer sano, meditar, Claro. y ser agradecido. Bueno, es que Agradecer. son 3 cosas mágicas, en verdad. Mágicas, porque Mágicas. cuando uno tiene esto, en realidad uno puede modificar todo lo que quiera, de verdad que sí, todo lo que quiera. Por lo tanto, la mente uno puede hacer que a veces incluso sepa que hay dolor, pero no lo sienta. Claro, ahora la mente nos ayuda a aliviar el dolor, pero también la mente genera el dolor. Genera muchas veces. Y ese dolor, ¿por qué lo generamos? ¿Por cosas emocionales? Generalmente por sentimientos, emociones que no son bien tratadas. Trauma. Ahí, claro, ahí yo, por ejemplo, me saco el sombrero delante de quienes hacen psicoterapia, porque la verdad es casi un apostolado hacer psicoterapia. Yo en la actualidad ya no la hago. Yo soy la aspirina de la psicología. Bien, quieres tratar el fin de una relación, trato ese punto puntual y basta. Ya no hago Cuando tú dices psicoterapia que en no la haces actualidad. psicoterapia, por ejemplo, yo soy una paciente que llegó a verte. Correcto. Y te digo, no sé, tengo un problema, tengo un trauma. ¿Tú rápidamente, inmediatamente me haces la hipnosis? Enseguida. Pero lo primero que hago es evaluar el nivel de trance. Porque si no tiene O sea, trance la persona, superficial. según lo que yo entiendo y he estudiado, no le hago hipnosis. Le doy los audios para que escuche Entonces, y pueda crear trance. Ya. ¿Cómo se mide el nivel de trance? ¿Lo Con una podemos serie hacer de en vivo y en ejercicios. directo? Sí, claro, ¿Sí? una serie de ejercicios que se puede medir qué nivel tiene la persona. y Señores, muy rápido. traigan el sillón que lo vamos a hacer. Tengo una Vamos sola allá. duda. Sí. Si yo, por ejemplo, te voy a ver ahora Sí. y yo tengo una enfermedad, tengo esquizofrenia, y No. tú no me conoces. Esquizofrénico no Por tengo. eso, pero tú la primera vez tú haces el trance, ¿cómo sabes si yo soy esquizofrénica o no? Bueno, uno se da cuenta cuando vienen, como dicen los psiquiatras, enchaquetados a veces, o porque anda muy fuera de la realidad si no está compensado. En general, yo no hago hipnosis en muchos tipos de Claro, patologías. no se hace, sí. Por ejemplo, no hago en esquizofrenia, ni en bipolaridad no compensado, ni en autismo, Asperger, Demencias. Down, demencia, Claro, porque primero hay que mayores de aterrizarlos. 75. Claro, hay que No, aterrizarlos. se puede hacer un cuadro No, es psicótico que puede ahí, ser un cuadro psicótico. en el momento del trance. Mayores de 75 tampoco, porque pierden ciertas funciones cognitivas que son necesarias para el trance. Menores de edad yo en particular no atiendo. ¿Te fijas? Entonces en el fondo hay muchas... Ok, tenemos listo el sillón. Veamos. ¿A quién vamos a...? Sergi. Sergi. Ese, vamos Mira, con qué Sergi. casualidad, porque... ¿Cómo se nos ocurrió Sergi? A los dos, estamos conectados. ¿Qué vamos a hacer con Sergi? Con Vamos a Sergi medir el nivel del simplemente vamos a trance. evaluar su nivel de trance. Ok. Y para eso, Soy el conejillo de indios. esto es muy sencillo. Lo que pasa es que es práctica, como todo en la vida. Entonces, si se hiciera esto, en realidad con cada paciente que llegara a la consulta, uno logra saber rápidamente en qué nivel se encuentra y qué es lo que puede usar y qué herramienta yo puedo usar para que sea más efectiva para él. ¿Cuánto tiempo te toma este ejercicio para medir Muy, el...? muy simple. Yo lo que menos me he demorado en ver si una persona tiene trance son 2 segundos. 2 segundos. Sí, 2 segundos. Mírame. Eso. Muy bien. Síguela. Eso, arriba. Media hasta... Duerme profundo. Relaja totalmente. Suelta el cuerpo. Completo y totalmente relajado. Cada vez más y más relajado. Todo el cuerpo se relaja completamente. Suelta, relaja totalmente. Cada vez más y más. Él está sintiendo una sensación de relajo. Nunca pierde la conciencia. Tú sabes, ¿no? No, sí. Todo este tiempo tú estás midiendo si El nivel. Él tiene un capacidad. nivel medio de trance. Él tiene buen trance. ¿Y eso cómo tú lo evalúas? Porque por la rigidez del cuerpo o el relajo del cuerpo. Fíjate, mira. ¿Te fijas cómo cayó Ok, la mano? sí. Cayó la mano. Otras personas, uno la suelta y la bajan. En este minuto Sergi está escuchando lo que tú Sí, estás todo, hablando. absolutamente. Está totalmente consciente. Siempre está consciente. Él podría contestar, por ejemplo, Por si tú le preguntas algo. Por supuesto. ¿Cómo te sientes, Sergi? ¿Sergi? Sergi. Bien. ¿Tranquilo? Sí. ¿Relajado? Sí. Eso. Está un poco más alto de lo que llegó hace un minuto porque empezó a usar ciertos circuitos para poder responder. Pero sí, tiene buen trance. ¿Tú puedes seguir para inducirlo más en el trance? Sí, podría ser un poquito más. A ver, Pero no es sonambúlico. Él no va a llegar a ser cuando tú sonambúlico. dices sonambúlico, ¿a qué te refieres? Profundo. Profundo. Cuando tenía el esquema superficial, medio o sonambúlico. ¿Cómo te das Yo cuenta que no es sonambúlico? Porque por la misma forma de hablar, por ejemplo. Habla bastante claro. El sonambúlico generalmente arrastra mucho la lengua. Tú ahora, José Luis, lo tienes en un nivel de trance, De ¿cierto? trance, sí, ¿Qué superficial. qué patrones conductuales, qué creencias, qué podríamos trabajar en este caso? En por este ejemplo, caso, con Sergi? este tipo de trance, se puede trabajar en general casi todo. ¿Ah? Todo, Casi trastorno todo. alimenticio, Trastorno trastornos del sueño, absolutamente. comer emocional, Todo ese con tipo de falta de cosas. control de impulso. Exactamente, todo eso más, además podría ser regresiones, progresiones o canalizaciones. Cuando tú hablas de canalización, ¿a qué te refieres? La canalización es una herramienta bien interesante en la hipnosis, es poder, que es donde entramos en la hipnosis espiritual. Hay mucho, que es poder encontrar y tener contacto con personas que han partido. Ah, ok. Tal cual. En este minuto, por ejemplo, si Sergi tuviese una fobia, por ejemplo, un animal,
¿tú podrías quitarle la fobia en este estado a Sergi? En este estado sí, ya se podría. Ya, miedo, fobia, no sé, crisis de pánico. Sí, en este estado de más. Ahora, cuando uno trata de crisis de pánico, yo que voy al grano, digamos, Claro. no hago terapia, hacemos la sesión, después yo le entrego una serie de audios con relación al tema de la fobia específica y vuelve a los 20, 25 días y generalmente ya ha pasado, ya está bien, se refuerza y listo. Yo no veo muy poco a la gente. Sí. ¿Y esos audios son personalizados o son audios estándar? Depende. Para todos? Hay ciertos audios que son estandarizados, por ejemplo, el para bajar de peso o el del tabaquismo, pero hay ciertos traumas o ciertas fobias que son tan específicas que en realidad hay que grabar un audio específico a cada una de las personas. Por ejemplo, en este trance, nosotros tenemos en nuestro cerebro una memoria del dolor. Muchas veces en el cerebro, porque tiene que parte, no sé, pues nos pegamos con un martillo y vamos al cerebro para poder tener resguardo. Si él tiene un dolor, por ejemplo, profundo, también guarda memoria el cerebro de ese dolor. Muchas veces a lo mejor es inexistente. ¿Tú le puedes quitar esa memoria, ese dolor, para que pase una cefalea, por ejemplo? Sí, totalmente. Incluso en este estado, como un estado de relajación profundo y focalizado, además, el cuerpo se relaja, toda la musculatura. Yo conozco, seguramente tú también, muchas técnicas de relajación. Sí. Chul, Jacobson, todas. Training autógeno, etc. El trance es la forma más rápida y profunda de relajo físico. Ok, tú... A diferencia de la diccionaria con la que trabajo yo, es distinta. Entonces me gustaría saber, y las personas que nos están viendo, ¿qué es lo que seguirá haciendo con Sergi? Tú le puedes ir preguntando si en este estado así, si él quiere trabajar algo, si necesita cambiar, modificar algún patrón conductual, por ejemplo, algún dolor. Como en general la gente viene con el motivo de consulta, yo ya lo tengo. Por lo tanto, el paciente en la sesión habla muy poco. ¿Ya? Y en este caso le podríamos preguntar a Sergi, ¿podría improvisar algo si quiere trabajar algo, por ejemplo? Sergi, ¿me escuchas perfectamente? Sí. ¿Qué quisieras trabajar en este momento? ¿Qué quisieras tú como eliminar o potenciar? A ver. Eso es porque en medio, ¿ves? El profundo no... ¿Pero eso es un mecanismo de defensa? Sí. Ok. Sí, es como sí. resistencia, Sí, para que una nos resistencia. entiendan. De hecho, subió su nivel de trance, ahora es menor, es más superficial. Pero eso porque puede estar muy alerta, que no salga algo en vivo, que él no quiera eso. Puede Hay ser, muchos factores exactamente. detractivos, o simplemente su inconsciente dice, está entre el consciente y el inconsciente, no quiero develar mis cosas, por ejemplo. Puede ser una de estas, pero sí hay un proceso defensivo en este momento. Claro, Sí, porque si sin estuviese en duda. una consulta privada, probablemente te podría decir mil cosas que Exacto. quiere trabajar. Tal cual. Ok, para que vayan cual. entendiendo. Eso, Ya. lo que sí va a pasar que cuando él salga de este estado va a estar muy relajado, va a estar muy bien. Ok, entonces despertémoslo para saber cómo Si está, cómo se ha despierto, en sentido. realidad. A la cuenta de tres, abre los ojos. 1, 2, 3. Ok. ¿Cómo es el cuerpo? Mira la cara, Sergi. Bien. Sergi, Bien, ¿no? Está ¿puedes relajado. explicarnos qué es lo que sientes, qué sentiste, si estuviste consciente, nos escuchaste todo el O sea, tiempo? todo el rato os escucho, obviamente, todo el rato os escucho. Pero como que te vas, pero estás aquí. ¿Te vas dónde? No, o sea, estás relajado, súper consciente de lo que se dice. Cuando me he reído, no era por mecanismo de defensa, era porque, claro, cosas a trabajar, hay 500 cosas a trabajar. O sea, aprender inglés, no sé. Miedos hay muchos en el ser humano, ¿sí? Claro, entonces, como la persona en general cuando viene a mi consulta viene por un motivo específico, yo casi no habla mucho la persona en realidad. Voy Ya tiene el en un motivo trance consulta. profundo, ya tengo el motivo Claro. consulta y ahí trabajo sobre el motivo consulta. No le vas Ya. preguntando. Yo me presté Cambiándole. como conejillo de indias, ahora le toca a usted, querida Pero ¿qué Alexandra. hacer yo si yo trabajo todos los días No, con pero hipnosis? entréguese, a ver qué es Bueno. lo que sucede aquí. Voy a hacer algo distinto. Pero una porque cosa es la hipnosis trabajar que y yo la otra es trabajo que te la lo hipnosis hagan. ericksoniana, pero bueno, esta es una hipnosis que para mí es totalmente distinta. Lo que pasa es que el nivel de trance, en general, cuando uno este es un ingreso al trance más rápido, ¿te das cuenta? ¿No? Sí. Más rápido y también es más profundo cuando uno lo hace. Entonces, dale, relaja, suelta. Te me adelantaste, José Luis, porque le quería preguntar de manera consciente si es que quiere trabajar algo en peculiar. Yo te estoy escuchando. Alexandra, venga, tírese a la piscina. ¿Qué quieres trabajar? Relajarme. Solo relajación. Ok, relaja, entonces suelta el cuerpo. Suelta el cuerpo. Totalmente relajado. Eso.
Hay ciertas técnicas también, como cargar los hombros, sirve también para relajar un poco más profundo, o hacer un cariño, por decirlo de alguna manera, aquí en la parte superior, la fontanela que llaman los italianos. También soplar, lo usa mucho el chamanismo, este tipo de técnicas, ¿eh? Porque yo me he dado cuenta que todo es trance al final. Totalmente relajadita, eso. José Luis, ella ha dicho una palabra, relajarse. Si ella, por ejemplo, lo que quisiese es relajarse, vivir mucho más relajada de lo que está en la actualidad, ¿cómo la podríamos ayudar ahora en este minuto? Bueno, básicamente cuando yo trabajo eso tiene que ver con la respiración. El gran problema es que, cuando uno respira corto, hiperventila, la parte superior se provoca la hiperventilación. Y el cerebro entiende que es una alerta, algo va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Libera adrenalina, que prepara la musculatura para el ataque o la huida, son funciones de sobrevivencia, y también hace que las glándulas suprarrenales liberen cortisol. Y el cortisol, junto con la adrenalina, se transforman en ansiedad. Entonces la persona se vuelve ansiosa. Para manejar la ansiedad, uno tiene que respirar profundo. Mira, para bajar de peso uno podría hacer 4 cosas. Tomar agua, más agua de la que toma. Súper buen punto. Segundo, respirar profundo. Técnicas de mindfulness, ojalá. Tercero, eliminar los azúcares refinados de la dieta, que son un veneno. O sea, pero ahí está atrapada muchas personas. Exacto. Y finalmente, comer lento. Masticando, sintiendo las texturas. Con esas cuatro recomendaciones, tú puedes bajar de peso sin problema. Alexandra. Ahora no. Abre los ojos, Alejandra. Bien. Pero, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente usted? Son trances no... O sea, ustedes no califican para hacer un show de hipnosis. Continuemos, por ejemplo. Continuemos. Ahora soy una persona muy relajada. Cuando, por ejemplo, esto ya es a modo ignorancia mía por preguntar, ¿sí? Pero cuando allí se me ha preguntado qué es lo que quieres trabajar, si yo digo miedo escénico, ¿lo hubieses podido hacer? ¿Pánico escénico? ¿Pánico escénico? Sí, pero este tiempo es muy corto. Uno necesita un poco de tiempo para poder hacer los anclajes, porque se repite, se reitera varias ocasiones, cosa que se produzca el cambio. Pero en una sesión sí se logra bastante cuando hay un nivel trance medio como el tuyo. Sí. Perfecto, maravilloso. José Luis, yo entiendo que la hipnosis es lo mismo que la autohipnosis, entendiendo que, exacto, porque tú necesitaste de mi consentimiento para poder haber hecho esto, si no hay ningún... Esa es la autohipnosis, pero vámonos a algo más sencillo, ¿cierto? ¿Se puede hacer la autohipnosis uno solo, o sea, sin depender de un otro? Por supuesto. ¿Cómo se hace eso? O sea, entrar en ese estado así con el... Sí, claro. Por supuesto, porque, lo veo con mis pacientes. Yo digo, cada vez le hago un anclaje. El anclaje es una orden post-hipnótica. Como instalarle un recurso. Exacto, se instala. Cada vez que tú escuches el audio, vas a entrar en un estado de relajación más profundo. Cada vez que escuches los audios, vas a entrar en un estado de relajación más profundo. Y la persona, entonces, cada vez que escucha el audio, va a ir profundizando un poquito más. Siempre va a profundizar un poco más. Y va a quedar en un estado de relajación profundo rápidamente, porque cuando esto es ejercitarse. Pero ahí tengo una duda. Yo también le entrego un audio a los pacientes personalizados. Entonces, pero están escuchando mi voz. De hecho, cuando ellos llegan a mi consulta, ya están tan habituados con mi voz que cuando le estoy haciendo terapia, ya están entrando en trance. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿hay otra técnica que no tenga que escuchar ni tu audio ni mi audio para que puedan ser autovalentes con una autohipnosis? Bueno, de hecho, la meditación es una suerte de autohipnosis. ¿Ya? Mira, yo me he dado cuenta que todo es trance. Pero a ver, José Luis, para una persona es como para entregar recursos contundentes. Una persona que me dice, porque hay cientos de estas, yo no consigo meditar, yo no estoy para meditar, me pongo nervioso. Ahí, ¿cómo interactuamos? Bueno, aquí necesariamente uno que quiere hacer autohipnosis tiene que hacer los ejercicios. O sea, tiene que hacerlo. Si esto es como correr, yo quiero llegar allá, pero no me quiero mover, no va a llegar. Va a haber una preparación. Sí, claro. Por ejemplo, hay una que uno puede hacer solo, que es como yo tomo conciencia de mi respiración, puedo estar en la oficina, tomo conciencia de mi respiración, entonces siento mi cuerpo y luego empiezo 3 o 10, 9, 8 hasta llegar al 1, lo vuelvo a repetir, me concentro en la numeración y de repente, ¡pum!, caigo en trance. Claro. Eso es, pero
el sanarse uno mismo, o sea, podría ser eso, entrar en trance para un dolor, para calmar o aquitar un dolor. En ese caso sí. Y luego, sin asustarse, porque más o menos entre 20 minutos uno podría estar en trance y siempre uno va a despertar, porque la gente tiene mucho miedo de que va a quedar pegado en ese trance y no va a salir. Sobre todo para los pacientes que sufren de crisis de pánico. Sí, eso no existe. Eso es importante. No existe, mira, no es magia, es una técnica. Nadie tiene el poder de hipnotizar a nadie. La hipnosis siempre es autohipnosis, porque bien, si yo lo induzco en la consulta a través de un audio, entra en trance. Si no la induzco y la persona se puede hacer la autohipnosis sin problema. A veces yo le dejo anclado que, por ejemplo, va a ponerse cómodo en un lugar, va a contar de 5 a 1 y a la cuenta de 1 va a entrar en trance. Y la persona sola, sin música, sin nada, sin mi voz, donde esté. Por ejemplo, tengo una paciente que tiene disautonomía. Entonces, eso es muy bueno. Claro, le anclé, por ejemplo, que cada vez que le vine, pues ella percibía cuando iba a empuñar las manos y salir de este estado y modificar completamente. Y eso le ha resultado perfecto. O anclajes para las personas, ponte tú, para el comer emocional. También. Lógico. O para los dolores, el anclaje. Para todo. Los anclajes se usan para casi todas las cosas. Y es muy bueno porque además resulta muy bien en personas también superficiales, con trance superficial. Entonces, de hecho, los anclajes es una de las técnicas que más uso para la gente, los José Luis, en todo. Y para las personas, por ejemplo, que nos están viendo ahora desde la casa, que muchas de ellas pueden sufrir de dolores varios, desde musculares a óseos, váyase a saber el qué. ¿Qué tips o qué recomendaciones les podemos dar en base a la hipnosis? Bueno, si visitan la página hipnosalud.cl, yo dejé un audio para que descarguen, para que puedan hacer los ejercicios de entrar en trance. Perfecto, pero y aquí ahora les podemos entregar algo aparte de eso que me parece maravilloso. Sí, yo les puedo entregar incluso aquí en este segundo, un dato, que el día 2 de junio voy a hacer una sesión gratuita, digamos, puede asistir los que quieran, justamente para mostrar lo que es la hipnosis y evaluar los niveles de trance para la gente que quiera tratar lo que sea. ¿El día 2 de junio dónde? Sí, en Eleodoro Yáñez, no tengo nota, 869. Perfecto. No, pero es que para Urban Station se llama el lugar. Yo también quisiera dar un tips para las personas que están en este minuto postradas en una cama, personas que están con mucho dolor, personas que están incluso con cefalea. Pueden buscar un lugar seguro, un lugar que sea cómodo, una posición cómoda, y empezar a respirar profundamente por la nariz, siempre inhalando y exhalando. Y luego, una vez de unas 5 o 6 inhalaciones profundas, siempre por la nariz, botando e inhalando. Luego se van concentrando en su cuerpo y relajando cada zona, cada músculo y tratando de manejar los pensamientos. Y luego se focalizan en esa zona de dolor y generalmente lo que ayuda mucho es una luz blanca que puede ser potente, radiante, calientita, que puedan colocarla en esa zona y vuelven a inhalar y a exhalar lentamente. Y cuando sientan que esa luz ya ha penetrado o que el dolor ha ido amenizándose, etcétera, ustedes van nuevamente tomando conciencia de sus músculos, tomando conciencia de su respiración y saliendo del trance. Cada vez que ustedes sientan dolor, cada vez que tengan crisis de pánico, estén en un momento disfuncional, vuelven a repetir este ejercicio varias veces y poco a poco se van a ir dando cuenta cómo van entrenando su mente. Sí, porque es importante lo que tú dices. Yo uso mucho la técnica del mindfulness. Claro. Las personas pueden entrar en YouTube. Conciencia plena. Pueden entrar en YouTube, hay tutoriales de mindfulness, es gratis, pueden entrar todos. Y en realidad es importante lo que tú dices, porque esto es acumulativo. Esto no es magia. Sí, no es magia. Si yo siempre digo, si alguien quiere magia, no busque hipnosis. No busque hipnosis porque no es magia, es técnica. Y sí, en algunas personas funciona mágicamente, pero en sí no es magia. Pero es muy buen dato lo que acabas de decir, ¿eh? No es magia. Así que muchas gracias, José Luis, de verdad, un placer que hayas venido al programa en este día festivo en el cual ustedes están disfrutando y nosotros aquí trabajando con mucho amor por y para ustedes, porque vivir bien así lo desea y es su programa preferido. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué es lo que sucede cuando ingiere 2 huevos a diario en su dieta? ¿Lo quiere saber? Preste atención al siguiente vídeo del canal de YouTube. Genial. ¿Qué pasará con tu cerebro si empiezas a comer 2 huevos al día? Las propiedades saludables de los huevos muchas veces se han cuestionado. La gente difamaba de los huevos y ahora se ha demostrado que son únicos en muchos aspectos. Resulta que lo mejor es comer 2 o 3 huevos al día. Aquí están los resultados de las últimas investigaciones acerca de los beneficios de los huevos de gallina para el organismo. ¿No te gusta comer huevos? Te preparamos una sorpresa también.
Número 9. La colina protege tu cerebro. Los fosfolípidos que garantizan la comunicación normal de las células cerebrales consisten de la colina. Está clínicamente probado que esta vitamina es un importante material de construcción para el cerebro. Al consumir 2 huevos, el cuerpo recibe diariamente una cantidad suficiente de nutrientes. La deficiencia de colina conduce a la pérdida de la memoria. Número 8. Tu visión mejora. Una nueva investigación demostró que los huevos contienen grandes cantidades de luteína. Esta sustancia es responsable por la visión clara y nítida. En caso de su deficiencia, se acumulan los cambios destructivos en los tejidos del ojo y la visión se deteriora irreversiblemente. Número 7. La vitamina D ayuda a absorber el calcio. Si le ofreces a una persona la opción de tomar una cucharada de aceite de hígado de bacalao o comer un huevo duro, seguramente preferiría la última opción. El contenido de vitamina D es la misma en ambos casos. Por otra parte, los científicos encontraron una manera de aumentar la cantidad de la vitamina en los huevos alimentando a las gallinas con aditivos especiales. La vitamina D le ayuda al calcio a ser absorbido y fortalece los huesos y los dientes. Número 6. La vitamina B protege la piel, el cabello y el hígado. La biotina, la vitamina B12, así como también la proteína nutritiva, ayudan a fortalecer el cabello y mejorar el estado de la piel. Los fosfolípidos que se encuentran en los huesos ayudan a eliminar las toxinas del hígado. Número 5. Reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Contrariamente a las opiniones anteriores, según las investigaciones más recientes, el colesterol de los huevos está equilibrado con fosfátidos. Por lo tanto, no es malo para el ser humano. Detiene la producción de colesterol en el organismo. Los huevos también contienen ácidos omega 3 que reducen el nivel de triglicéridos, lo cual ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas. Número 4. Empiezas a bajar de peso. Los científicos estadounidenses llegaron a la conclusión de que combinando una dieta de bajo valor calórico con el consumo de huevos en el desayuno, la gente baja de peso 2 veces más rápido. Este desayuno satisface durante mucho tiempo, lo cual permite reducir la cantidad de comida consumida durante el día. Número 3. Reduce el riesgo de cáncer. La colina que necesita nuestro cerebro también reduce la probabilidad de tener cáncer. Según las investigaciones, en las mujeres que consumían huevos a diario a la edad adolescente, el riesgo de tener cáncer de mama se redujo un 18%. Número 2. Es útil en la planificación familiar. Las vitaminas del grupo B también participan en la formación de las hormonas reproductivas. La vitamina B9 tiene otro nombre, ácido fólico. Un huevo contiene 7 microgramos de esta vitamina. Con su ayuda se producen glóbulos rojos. Se forma el tubo neural fetal y se reduce el riesgo de desarrollo mental retrasado en el niño. Por lo tanto, la B9 es esencial para las mujeres durante la planificación familiar. Número 1. Te ves más joven. Según una investigación de científicos holandeses, el proceso de envejecimiento desacelera. En el 87% de las mujeres de 35 a 40 años desaparecieron las manchas pigmentarias. La piel se volvió más tersa. En los hombres, se alisaron visiblemente las pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Ya sabes los beneficios que tiene el huevo para nuestro cerebro, también para nuestro organismo, pero siempre es bueno, si tienes dudas, consultar con tu médico para llevar una mejor calidad de vida. Y ahora nos compete un tema realmente importante, porque de verdad la buena salud de la columna vertebral y los efectos que causan en el sistema nervioso son imprescindibles para tener una buena salud óptima y sentirse súper bien. Es por eso que estamos con el doctor quiropráctico Cristóbal del Campo de la clínica Talus. Buenas tardes, ¿cómo estás, señor? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos vas a conversar hoy de la importancia, obviamente, de la buena postura y de otras muchas cosas? Sí, más que nada vamos a tocar varios temas, ojalá de los beneficios de la quiropráctica, qué es la quiropráctica y cómo podemos ayudar a las personas que se asisten al quiropráctico. Eso, Cristóbal, tú lo acabas de mencionar. ¿Qué es lo que es la quiropráctica? ¿Qué es la quiropráctica? Claro, para muchas personas que no saben. Lo primero que me interesaría dejar en claro es que es una profesión sanitaria, o sea, de salud, que en Chile es universitaria, o sea, hay que tener estudio universitario para ser un quiropráctico. No cualquier persona puede practicar. No cualquier persona puede ser quiropráctico. Y que tiene más o menos 120 años y que fue creada en Estados Unidos por Palmer.
¿ya? Esta profesión, para que más o menos entiendan, se ocupa del diagnóstico, o sea, tenemos la capacidad de diagnosticar a una persona que llega, hacer un tratamiento y además trabajar en la prevención. ¿Pero de qué? De los trastornos musculoesqueléticos, que pueden producir principalmente lo que nos enfocamos, alteración en el sistema nervioso y en la salud en general del organismo. Recordar que la quiropráctica es holística, o sea, es integral y no se ve cada sistema por separado, sino todo como un conjunto, que es mucho más complejo. Y la espalda, me imagino, y la columna vertebral dentro de la quiropráctica es fundamental. Es fundamental porque como podemos ver acá, aquí tenemos una columna vertebral, ¿cierto? Que tiene vértebras cervicales, torácicas, lumbares y el sacro, y que por esta columna vertebral, entre dos vértebras, como ustedes pueden ver aquí, sale un nervio. Y ese nervio es fundamental porque lleva la información, ¿cierto?, a los músculos, a los órganos, e incluso trae la información desde las extremidades. Por ejemplo, si yo me pincho un dedo, lo voy a sentir porque va a viajar a través de este nervio, que va a ingresar y va a llevar la información a nuestro cerebro para que se haga consciente. Todo está conectado. Obviamente. Todo está conectado. Por eso es importante, ¿cierto?, principalmente la columna vertebral, porque podemos hablar que se pueden encontrar lo que nosotros llamamos subluxaciones, que es súper complejo de entender, pero en términos simples, ¿qué es la subluxación? Sí, ¿no? Sí, para que podamos entender un poco, es un desalineamiento de la columna vertebral. ¿Un desajuste? Sí, un desalineamiento o como un desajuste, que biomecánicamente hablando, la columna se va a mover de manera normal, pero en algún punto puede dejar de moverse en algún segmento de la columna. ¿Ya? Vale. Si eso pasa, va a alterar el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces nosotros trabajamos para que el sistema nervioso funcione bien. En resumen, si el sistema nervioso funciona bien, los músculos funcionan bien, los órganos funcionan bien, ¿ya? Y eso es lo más importante, mejorar el funcionamiento global del organismo. O sea, hay una atención centralizada en el sistema nervioso. Sí, principalmente. ¿Y cómo lo trabajamos nosotros esto? Principalmente, no exclusivamente, con ajustes quiroprácticos. ¿Qué es un ajuste quiropráctico? Que de repente la gente en su casa les tiene miedo, me van a sacar el cuello, claro, cruje la cabeza. Exactamente, pero es un movimiento que es de alta velocidad, o sea, se necesita velocidad y entrenamiento para hacer ese movimiento, y además, pero que es de muy baja amplitud, o sea, es corto, por decirlo así, para que no tenga un daño en algún paciente. Nosotros pensamos que siempre para hacer un ajuste, ese ajuste quiropráctico tiene que traer un beneficio. A propósito quiropráctico y hacer el ajuste, ¿cómo se hace específicamente ese ajuste? Claro, en la realidad. En la realidad. Bueno, en la realidad lo primero es hacer una buena evaluación, porque ajustar por ajustar no es nuestro pensamiento. No es recomendable. Ajustar por ajustar no es recomendable. Sí. Ajustar por ajustar. O sea, la subluxación de lo que yo te hablaba de esto puede estar en silencio y no generar síntomas. ¿Cuándo tú sabes cómo ajustar? Y tengo otra pregunta. ¿Cuándo sé que tengo que ir a verte a ti versus un kinesiólogo? Ya, perfecto. Mira, lo primero, cuando nosotros sabemos cómo ajustar, es porque nosotros evaluamos cómo se mueven las vértebras entre sí, ¿cierto? Porque conocemos de la biomecánica de esta estructura. Y en algún lugar donde no se mueva bien, ¿cierto?, podríamos hablar que podríamos corregir esa disfunción que está pasando en la columna. Además, si lo asociamos con la condición clínica que viene la persona, o sea, hacerle hartas preguntas, lo que nosotros llamamos anamnesis, nos va a indicar más o menos qué es lo que le está pasando. Y la otra pregunta que tú me hacías era... ¿Cómo sé cuándo tengo que ir a ver un quiropráctico, por ejemplo, o a un kinesiólogo? Bueno, las diferencias primero en la parte política es que el kinesiólogo... yo también soy kinesiólogo, entonces soy kinesiólogo y quiropráctico, recibe una orden médica para hacer un tratamiento, ¿ya?, kinésico. ¿Sí? Eso viene del traumatólogo. Del traumatólogo, porque no solamente se ve las partes musculoesqueléticas, el kinesiólogo ve la parte respiratoria, neurológica, etcétera. Pero el quiropráctico es de primera atención, ¿cierto? Y como te dije anteriormente, por ejemplo, dolor de espalda o alguna lesión de extremidades puede ir al quiropráctico. E incluso hay muchas lesiones que se manejan en conjunto. O sea, el quiropráctico y el kinesiólogo. Okay. Cristóbal, ¿es cierto de que cada vértebra que forma la columna vertebral corresponde a un órgano en concreto, a una estructura en concreta de nuestro organismo e incluso a emociones concretas? Bueno, ese es un tema bien complejo, pero es cierto. Como yo les mencionaba anteriormente, los nervios, ¿cierto?, que salen de estos forámenes o orificios, desde entre una vértebra y otra, van a llegar a un músculo específico y ese mismo también va a llevar información a un órgano específico.
¿ya? Músculo y órgano. Claro, y también va a traer información sensitiva de alguna región del cuerpo. Ok, O sea, y ahí es cuando entran las emociones. Y tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, si yo voy al nervio lumbar 2, aquí tengo L5, L4, L3, L2, entre L2 y L3 sale este nervio, que es el lumbar 2. Ese nervio va a dirigirse, en conjunto con el 1 y el L3, a inervar un músculo, que se llama el músculo psoas mayor, o más conocido también como iliosoa o psoas ilíaco. Ese músculo, la función que hace es esto, la flexión de cadera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, pero también ese nervio se relaciona e inerva al riñón. Entonces, hay veces que llegan nuestros pacientes con un lumbago, ¿sí? Por ejemplo, dolor en esta región, en la zona zona lumbar, de los riñones. incluso se va hacia anterior, se puede referir a la región inguinal. Podemos evaluar ciertos músculos que me diga dónde puede estar la disfunción a nivel de la columna. Si encuentro un músculo de esos débil, podría ser que en esta zona, entre la vértebra lumbar 2 y 3, exista lo que llamamos nosotros la subluxación, que está interfiriendo en el buen funcionamiento del sistema nervioso y en la biomecánica de la columna. Ahora, si no fuera el problema mecánico, ese músculo no va a mejorar al ajuste quiropráctico o al estímulo. Entonces lo que yo voy a buscar es evaluar un punto reflejo en el riñón, y que si mejorara, podría ser que sea un problema más de víscera o del riñón, y ahí deberíamos educar, ¿cierto?, de qué podría hacer para mejorar la función del riñón. A lo mejor Sergi lo tiene mucho más claro que yo en ese sentido. No, pero dele, bueno, es bueno siempre el consumo de agua, como hablaban anteriormente, 2 a 3 litros al menos al día, pero también a lo mejor derivar, ¿cierto?, a un especialista. Y dentro de nuestra anamnesis preguntar si tiene disuria, que es dolor al orinar, poliuria, exceso de orina, ¿cierto? O hematuria, ya más grave, que tiene sangre en la orina. O sea, Cristóbal, a través del dolor tú puedes detectar la parte de el músculo, un órgano y lo emocional. O sea, en teoría sí, pero ojo que el dolor es un síntoma que, como hablaban anteriormente, nos va a dar una alarma. Pero nosotros no vamos al dolor a atacar, vamos a mejorar la función. A ver si lo digo, te lo voy a decir en generalizado, porque cada vértebra, esto lo estudié hace mucho tiempo, que sí corresponde a una emoción, pero me consta, así hablando a grandes rasgos, de que la parte baja de la espalda, las personas que sufren mucho de la parte baja de la espalda, es porque por norma general siempre hay poco enraizamiento y problemas monetarios. ¿Está bien hilado eso? Sí, en general sí, pero la parte baja de la lumbar también, por ejemplo, el riñón, se asocia mucho en términos de emoción al miedo. Claro, sí, pero claro, si no hay dinero, hay miedo a no pagar las facturas, claro, a no llegar a final de mes. El intestino grueso, que es el colon típico, se asocia a las pérdidas. ¿Ya? Pero ahora, eso es como, yo no soy el más especialista en esto, sino verlo de manera integral y derivar a quien corresponde. Por ejemplo, en ese caso, Alexandra a lo mejor sería la persona indicada. Pero mira, siguiendo con esto, desde lo emocional, desde lo alimentario y todo, por aquí les entregamos soluciones desde un todo. Lo bonito y lo interesante es que a través de la columna vertebral podemos detectar qué órgano está afectado, ¿no? Sí, es así. Sí. O sea, la columna vertebral al final es la excusa de nosotros, porque lo que estamos hablando es del buen funcionamiento del sistema nervioso. Ok, vamos un peldaño más arriba y es centrarnos en el sistema nervioso central. Perfecto. Por eso puede detectar enfermedades que son tremendamente importantes, como me refería, órgano, el colon, o alguna parte emocional, como tú dices, con las pérdidas, el abandono, etcétera, a través de la columna vertebral. Sí, exactamente, y porque a veces estas disfunciones en la columna pasan silente y ya cuando producen síntomas y signos reales, ya está instaurada la lesión. ¿Sí? Claro. Si para la quiropráctica la columna es lo máximo junto con el sistema nervioso central, por ejemplo, una mala postura de sentarnos incorrectamente y todo puede derivar en otras patologías. Sí, o sea, tenemos que entender que para nosotros una afección o lo que produzca la disfunción en la columna o alguna extremidad, porque también vemos extremidades, puede ser por 3 formas o 3 factores. Uno son agentes físicos, ¿ya? Como dice Sergi, una mala postura mantenida en el tiempo, ¿cierto? Puede generar, ¿cierto?, una alteración del funcionamiento. Una mala postura, ¿me puedo sentar y tú explicarme cómo debería, por ejemplo? Por favor. Una mala postura. Por ejemplo, mi hija ayer pidió un acné para estudiar porque le duele la espalda porque está con el computador y estudiando. O sea, no todo el mundo Alexandra, venga usted para aquí, acompáñeme. Ya. Acompáñeme. Gracias. Estaba como una pinti. Ya. Cristóbal, explícame porque, por ejemplo, encontré que era como
demasiado tener que encargar algo para la espalda. ¿Cómo podemos tomar conciencia cuando estamos estudiando en un computador o trabajando? ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay algún tips? ¿Cómo tendría que ser mi postura para que no me doliera mi columna, por ejemplo? Antes de eso, en base al arnés que te suple, ¿cierto? Te restringe. De repente no es tan bueno tenerlo en algunos casos, porque en el fondo te está inhibiendo el buen funcionamiento de la musculatura de la región posterior, ¿ya? Toda postura, ¿cierto? Que me lleve, por ejemplo, una mala postura, primero, antes de ver una buena postura, ¿cierto? Que me lleve los hombros hacia anterior, la cabeza anteriorizada, y con un aumento de esta curvatura, que es la cifosis torácica, va a aumentar la carga de la columna solamente con la anteriorización de cabeza 10 veces. O sea, pero antes has dicho algo que a mí me llama mucho la atención. Tú dices que llevar eso que o sea, no sé cómo, las fajas estas que te estiran así. Ponte derecha. Eso, gracias. Alex, ¿eso no es viable llevarlo? O sea, solamente porque porque yo siento que tengo una mala postura, y corregirlo con eso no es lo más sano, porque en el fondo estamos inhibiendo la función del músculo. Lo que estamos diciendo aquí ahora. Sí, qué bueno que está de moda llevar las fajas estas que te solucionan para ir más recto de aquí. Ahora tengo una pregunta. ¿Esta posición que voy cayendo es por cansancio? ¿Cómo tomo conciencia para no realizarla cuando estoy trabajando? Eso es importante. Permiso. Pasa. Estás en tu casa. Sí, mira, nosotros hablamos de una postura porque lo más importante, como dices, conciencia, es lo más importante para mejorar una postura. Generar conciencia. ¿Y cómo generamos conciencia para esta postura? Es hacerlo nosotros mismos. Entonces nosotros enseñamos algo súper simple, que es, por ejemplo, si te puedes poner de pie, poner las manos en la cadera, ¿sí? La cadera vista al frente, ¿sí? Y deja caer tus brazos. Deja caer. Esa es la postura que tú debes mantener. Entonces, ¿qué pasa? Yo mantengo esa postura, pero pasan unos minutos, me olvido de la postura y vuelvo a caer a lo que mi corteza cerebral está diciendo que es lo normal. Encorvarse hacia adelante. Entonces yo conscientemente, cuando me doy cuenta de eso, debo volver a poner los brazos acá, dejarlos caer y seguir haciendo mi actividad. ¿Hasta que cambie el engranaje motor, o sea, el engranaje de la corteza cerebral? O sea, que hay que enchularse y sacar el pecho para arriba. Sí, y no ser exagerado tampoco, sino que por eso las manos en las caderas y dejar caer los brazos. Y esa es la postura. Cambiar la creencia. ¿El dolor me puede avisar que tengo que cambiar la postura, por ejemplo? Sí, el dolor va a ser un síntoma que nos va a dar una alarma de que algo está funcionando mal. Claro. Entonces, obviamente, eso hay que verlo. Acompáñenos para aquí atrás. Eso es. Vamos. Volvemos a nuestro lugar. Volvemos al lugar de origen. Ese era el punto 1, que buscamos la posición. Dijiste, eran 3 puntos. ¿El segundo? ¿De la postura, por favor? Claro, estábamos hablando de cómo podíamos evitar los dolores. Entonces uno era la postura, que de repente nos perdíamos conciencia. Sí. Bueno, el otro agente importante, que en la parte física viene la postura o algún trauma que se tuvo. Otro agente importante es lo químico, lo nutricional, ¿cierto? Que, por ejemplo, cómo un alimento nos puede generar una intolerancia, ¿ya? Y ese alimento que puede generar alguna intolerancia puede estar después, aparecer como un dolor en alguna parte referido. Por ejemplo, alimento, mira. El gluten. El gluten. Es un tema, ¿cierto? El gluten. Temazo. O sea, tendríamos que eliminar el gluten de nuestra alimentación. En algunas personas sí. Y si es que no en todas, Sergio debe ser más especialista. Pero bueno, en realidad el ser humano aún no está preparado para integrar el gluten como tal. Nos faltan muchos años para evolucionar aún y que el organismo lo tolere bien. Es súper aconsejable olvidarse del gluten, la verdad. Es proinflamatorio. Incluso personas que sufren cefalea y no tienen ningún otro origen, todas las personas que de repente quitan el gluten y se les baja la presión intracraneal y se les termina la cefalea. Mira, Cristóbal, la gente está muy curiosa. Si quieren, envíen todas sus consultas a través de nuestras redes sociales, y tenemos un tuit que dice lo siguiente. Rocío dice: hola, sufro de cefalea hace 7 años y el neurólogo me dijo que era tensional. ¿La quiropráctica puede ayudarme? 7 años. Vamos allá, el neurólogo le dijo que era tensional. ¿Lo ayuda la quiropráctica? Sí. De hecho, es un tema bastante común en la clínica, en la práctica clínica día a día, que llegan pacientes con esto. Como leí, ya fue el neurólogo, entonces debemos entender o suponer que tiene un escáner y que le descartaron un problema neurológico adentro del cerebro. Entonces, por eso le diagnostican una cefalea de origen tensional, que en realidad nosotros le llamamos cefalea de origen cérvico-génico. ¿Qué quiere decir? Que nace a nivel cervical. Aquí yo tengo una columna cervical, no sé si... Rocío se llama la niña para que tú le puedas hablar a Rocío que puede hacer. Rocío, aquí yo tengo una columna cervical y que este nervio y este nervio, que es el cervical 1 y cervical 2, salen y van a inervar y sensitivamente toda la región craneal y toda la cara. Entonces, tengo dolores de cabeza, incluso puedes tener dolor en la cara o incluso dolor retroocular.
¿ya? Eso puede ser ciertos síntomas clínicos que me pueden decir que sea de origen cervicogénico. Ahora lo importante, ¿puede ayudar la quiropráctica en esto? Sí. ¿Por qué? Porque al salir de estos dos nervios, el cervical 1 y cervical 2, están íntimamente relacionados con este huesito que es el occipital, que es el que está acá, este huesito que es el atlas, que es la primera vértebra cervical, y este que es el axis, que es la segunda vértebra cervical. Que supuestamente el atlas lo tenemos como desplazado, ¿cierto? ¿O no? ¿O no tiene nada en situaciones normales no. En esta situación podría haber que tenga una poca movilidad o que esté subluxado, que es lo que hablábamos anteriormente, pero que hablemos de que haya un mal alineamiento, una disfunción en esta zona, ¿sí? Entonces, eso, de hecho, si le suma, si usted tiene una postura que lleva, ¿cierto? El mentón anterior, que es típico cuando tengo que ver una pantalla muy arriba, lo que va a hacer es cerrar más este espacio de atrás. Y al cerrarlo más, adivina qué va a comprimir. El nervio cervical 1 y el nervio cervical 2. Y se me origina esta cefalea de origen cervicogénico. Entonces, con la quiropráctica nosotros podemos corregir este desplazamiento llevando el occipital hacia anterior. Un consejo que le podría dar previo a que, por ejemplo, asista a un quiropráctico es que con su pera, ¿cierto?, lleve la pera al pecho, ¿sí? Así, me voy a poner de lado para que lo vean mejor, así, y de esa manera este espacio que está acá, que se llama el espacio suboccipital, lo estoy abriendo. Eso. Ahora, o sea, estirar, como si tuvieses una cuerda invisible de la coronilla, sí, que te hace... Pero es un autoestiramiento que va a liberar un poco más este espacio. Pero si tiene limitación a la rotación, ya sea de este lado o de este lado, seguramente hay un problema entre el atlas y el axis. ¿Por qué? Porque esas dos vértebras producen el 50% de la rotación de cuello. Ahora, este dolor que se le produce a Rocío, que es tensional, dolor de cabeza, se da muchas veces, una por la mala posición y dos por el estrés. Sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque ponte tú, si ella va a un quiropráctico y ella sigue con el estrés, va a seguir con este dolor permanente. Entonces también tendría que tomar conciencia que hay que trabajar lo que es la emoción, que le está produciendo estrés, relajo, meditación, ejercicio. Por supuesto, también. Es un trabajo bien integral, no es solamente llegar y ajustar. Claro. Pero mientras tanto, se le aliviaría el dolor mientras va de visita a un quiropráctico haciendo el ejercicio que le has dicho, lo de la perilla. O sea, podría ayudar, pero si tenemos una disfunción importante en estas articulaciones, va a necesitar la solución del quiropráctico. Muy bien, 3:21, y les invito a ustedes y por supuesto en la casa también a revisar el siguiente tuit que dice así: Lucía, hola, buenas tardes, Lucía. A las personas que padecen osteoporosis y artrosis se les puede realizar quiropraxia. Cariños. Ya. Lo primero, en quiropráctica nosotros hablamos de banderas rojas, ¿ya? Que bandera roja es una alarma de que no puedes tratar a esa persona que venga con esos síntomas y signos. Por eso es importante ir a un quiropráctico, ¿cierto?, con una formación oficial. Profesional. Profesional. En este caso, la osteoporosis severa es una contraindicación en la quiropráctica. ¿Por qué? Porque yo al realizar un ajuste, si la osteoporosis severa, que se diagnostica con un examen que es la densitometría ósea, podría generar, es como el hueso está débil o está con poca mineralización, podría generar una lesión, una fractura. Entonces la osteoporosis severa no. Osteopenia sí se puede. Es delicado el tema. Es delicado, o sea, es complejo. Y en el caso de la artrosis, claro, depende de dónde sea. Porque, por ejemplo, lo más típico son las artrosis de rodilla, o que llegan a la consulta, cadera, y dicen, rodilla. pero ¿cómo si esto es una enfermedad degenerativa que no me puede ayudar? Esa artrosis de rodilla quizás se produjo porque esa rodilla estuvo en constante carga por mucho tiempo, más que las otras articulaciones. Con mucho peso. Claro, se cargó más. O sea, pero ¿por qué no le dio la otra rodilla y es así? Entonces esa es una descompensación. Y a lo mejor buscar en realidad la causa del problema, que puede estar en la pelvis, ¿cierto? Permiso. En esta articulación, que es la articulación sacroiliaca, en esta articulación, que es la articulación coxofemoral, o incluso en el pie. Si encontramos alguna alteración en esta zona, la carga, y lo corregimos, la carga de la rodilla va a mejorar. O sea, va a disminuir. Se puede revertir ese dolor, va a disminuir. Sí, va a disminuir, y lo más importante es que va a mejorar la función. Y si mejora la función, se lo aseguro que el dolor
va a disminuir. Tú dices, en general se da por una descompensación, está más cargado para un lado, camina uno con el peso. En algunos casos, claro. Cristóbal, y en estos casos que estamos mencionando, osteoporosis, etcétera, ¿se les puede dar alguna recomendación para aliviar ese sufrimiento y el dolor que puedan estar padeciendo a día de hoy? O sea, recomendaciones hay varias. Por ejemplo, desde el punto de vista quiropráctico, ¿cierto? Una para la que sería más cercana a mí es que vayan, ¿cierto?, al quiropráctico para que sean evaluadas y para que distribuyan mejor las cargas de su articulación. Eso es uno. Sí, ya. Otra recomendación, ¿cierto?, es mantenerse lo más activo posible. El sedentarismo es algo que está dañando mucho el organismo del ser humano. Y entonces hay que mantenerse lo más activo posible, pero con responsabilidad. O sea que ahora si están viendo el programa Vivir Bien, que se levanten y mientras vayan moviéndose de un lado al otro, por ejemplo. El dolor va a ser una alarma, ¿cierto? Pero si yo puedo realizar cosas sin dolor, las tengo que hacer. No por tener una artrosis, ¿cierto? En la rodilla me voy a quedar acostado todo el día. No es lo mejor, no es lo más recomendable. O sea, recomiendas que se hagan ver y también que hagan ejercicio. Y a la vez, sí, la idea es que cuando llega un paciente, por ejemplo, que tiene esto, lo evaluamos, ¿cierto? Lo diagnosticamos, le hacemos el manejo quiropráctico y con eso después vamos sugiriendo, ¿cierto? Que vuelva a la actividad física o que haga la actividad física de manera paulatina, que nosotros los vamos acompañando siempre. Perfecto, están llegando muchas inquietudes, consultas, preguntas, así que vamos a dar paso al siguiente audio que dice así. Hola amigos del programa Vivir Bien, soy Solange de Viña del Mar. Quiero pedirles sus consejos para ver cómo me pueden ayudar en un problema de lumbociática que me ha tenido muy complicada hace un mes y algo, con la columna bastante trabada y con dificultad para sentarme, conducir, o sea, en mi vida diaria. También he tenido mucho estrés hace más de un año y he estado en la lucha por lo mismo de problemas autoinmunes que todavía no están 100% gatillados. Además tengo 48 años, tengo sobrepeso por el año que he tenido complicado. Todo eso me tiene bastante complicada. Muchas gracias. Uy, gracias por el audio, muchas gracias por el audio. Saludos a Viña del Mar y un abrazo gigante. Hay dos conceptos aquí. 3. La lumbalgia y el estrés, porque ha remarcado que ha estado muy complicada. Estrés, sobrepeso, es verdad. Sobrepeso, sí. Es verdad. Sobrepeso, es verdad. Estrés y los dolores. Sí. Son 3. Hay 3 factores importantes. Sí. Lo primero que puedo recomendar en este caso es si el problema es lumbar o es ciático, porque dijo lumbociática. Lumbociático. Entonces, dijo, sí. El manejo es totalmente diferente porque el problema ciático, ¿cierto?, es más periférico o más alejado. Y el problema lumbar habría que ver si empezó como tuvo un trauma al principio o alguna lesión que le provocó este lumbago y no se le pasó más, o empezó insidiosamente, o sea, un día despertó y no sabe por qué. Ahora, cuando tenemos un lumbago, ¿cierto?, puede ser desde un lumbago agudo, que como vino se va en 3 días, o puedo tener una hernia del núcleo pulposo, que HNP, que puede producir incluso adormecimiento en toda la extremidad. Ese sería un síntoma y un signo clínico súper importante para poder reconocer qué le está pasando. ¿Y eso puede ser por el sobrepeso? O sea, el sobrepeso nos hace un flaco favor en este caso, o sea, afecta. Influye. Seguido de que apenas puede levantarse, o sea, actividad física 0. Entonces no es tan simple el manejo de este tema, pero sí hay que hacer una buena evaluación para ver qué realmente está pasando, si es lumbar o si es del ciático realmente, y poder recomendar. Si fuera del ciático, hay un músculo que se llama el piramidal o piriforme. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? A ver, no sé si se ve acá. Cuidado que se desmonta el chiringuito. Ese músculo nace acá, acá en el sacro, en la cara lateral del sacro, ¿cierto? Y se dirige hacia acá hasta esta parte que es el trocánter mayor. Imagínenselo de manera transversal de acá a acá. Por debajo de él pasa el nervio ciático. Y en algunas personas, que es un porcentaje no menor de la población, pasa a través de él. Entonces, si este músculo se contractura o se acorta, ¿qué va a pasar con el nervio? Se contrae esa pierna. Sí, se va a apretar. Entonces debe ser súper doloroso. Y da toda la irritación hacia la extremidad inferior. Entonces, lo primero, si ese es el diagnóstico, es elongar ese músculo. Porque si liberamos ese músculo,
el nervio va a dejar de comprimirse. Cuando dices elongar, eso es lo que debe hacer antes de que encuentre o espera la consulta con un quiropráctico. Porque si no es eso, con los antecedentes que tenemos no podemos diagnosticarlo, podríamos generar más daño que beneficio. Y esa es una clara. ¿Hay algún ejercicio fácil que le podamos enseñar a ella que pueda elongar en su casa mientras tanto? Sí, ¿me puede ayudar? Claro, yo te ayudo. ¿Me siento? Sí, acostada boca arriba, ¿sí? Acostada boca arriba, ya. Perfecto. Entonces, aquí estoy. Lo primero es, podemos... Cruza esta pierna, crúzala, eso ahí, perfecto. Toma tu otra pierna por abajo, eso con las dos manos. Por acá. Eso. ¿Ya? Y lleva esa pierna hacia arriba, hacia tu cuerpo. Completa. Eso ahí. Y ahí vas a sentir una tensión en esta zona. ¿Sí? No sé si la logras sentir. Aquí. Sí, en esa zona. ¿Ya? Y eso estaríamos elongando. Esa sería una forma. La otra, que a lo mejor es un poco más sencilla, siéntate un poquito. Y cruzamos esta pierna por sobre la otra, doblando la rodilla. Tomamos la rodilla de acá, yo creo que se acuerdan de educación física cuando hacían esto, y la llevamos hacia el pecho. Es la otra forma de poder liberar ese músculo. Acá. O sea, con los ejercicios que estás mostrando ahora, lo que vamos a conseguir es aliviar los dolores de lumbociática. De ciática específicamente. De ciática, el no dolor de lumbociática, ciática. Sí. ¿Cuántas veces tiene que...? Esto ojalá mantenerlo 12 veces y repetirlo, o sea, mantenerlo 12 segundos y repetirlo por lo menos 6 veces. 6 veces. Sí. Cuando esté con mucho dolor, ¿sería ideal que lo pudiese hacer? Si no le genera más dolor, claro. Ok. Un ratito le va a generar dolor. A mí me genera dolor y no tengo ningún problema. Puede ser el dolor de la tensión muscular, claro, el dolor pero es diferente que cuando si siento una quemazón que se irradia cuando hago esto, no lo debería hacer. Porque estaba pensando que ahí había sobrepeso, el dolor y además estrés. Entonces me parece que el estrés se lo genera todo este dolor, lo invalidada que está, que no puede moverse, el sobrepeso. O sea, claramente, como habló del sistema inmune, ¿cierto? Estaba con problemas ahí, entonces eso le hace estar un poco más baja o inmunodeprimida, como decimos, o con su ánimo un poco bajo. Cristóbal, concepto. Este ejercicio en concreto, si es que uno está con una crisis de ciática, ¿es recomendable hacerlo? Sí. O sea, no es que haya contraindicación alguna. O sea, va a haber un poco las estrellas por el estiramiento que se produce, pero nada más. O sea, si fuera la causa por la contractura de este músculo, que es el piramidal o piriforme. Perfecto. Esa patología se llama síndrome del piramidal o síndrome del piriforme. Les quiero contar que tenemos desde Arica un llamado telefónico de Janet desde la ciudad de Primavera, así que la eterna primavera. ¡Aló, Janet! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, viendo el programa de ustedes, que está muy bueno, porque yo tengo el problema de la columna hace años y me hicieron un examen y en el disco 4 o 5 me dijo el doctor que tenía escoliosis. Y estoy así como dijo el doctor, uno está empezando a caminar así agachada. Ay. Chuta, ¿y qué quieres preguntarle a Cristóbal? Y aparte de eso, el doctor Cristóbal, eso mismo que dijo él, sobrepeso, todo eso, influye mucho que uno se va agachando, se va tirando para adelante, la cabeza, y yo estoy todo el día parada. Y llega el momento que en la noche ya no doy más del dolor de la columna. ¿Tú le quieres preguntar algo, Cristóbal, a Janet? Sí. Janet, hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, doctor. Mire, lo primero, ¿esto te duele más en la noche cuando te acuestas? Ya la posición para acostarme tengo problemas, pero yo a cierta hora de la tarde ya empiezo con problemas en la columna. Aparte hago eso de estar agachada, como dijo usted, trato de enderezarme y sin darme cuenta, ya mi hijo me dice, mamá, mira la joroba que tenía, y ya estoy agachada otra vez. Ya. ¿Y cuando fuiste al médico para que te diera este diagnóstico, ¿te tomaron algún examen, etcétera? Sí, me hicieron adentro una máquina, me hicieron un examen que lo tuve que hacer particular. Y me dijo el doctor que la única solución era tenía mala posición, y lo que me aconsejaba era que hiciera mucha natación y ejercicio, pero como uno se dedica a trabajar, va pasando el tiempo y después vienen los problemas de los dolores, ahí uno dice, ¿por qué no hice lo que dijo el doctor? ¿Y qué pasa con tu salud, Janet? ¿No te miras a ti misma, no te ves? Y te dijeron que en el agua, porque en el agua es mucho menos estresante, claro, menos impacto. ¿Qué pasó contigo, esos dolores? Postergándose. Me he dedicado a puro trabajar y la hora son muchas horas, son a veces 10, 11 horas paradas, entonces, y aparte subí de peso. Ya. Mira, tiene sobrepeso. Mira, lo primero es, como está mostrando ahí las imágenes, ahí vemos el disco, lo que Janet está diciendo, que a lo mejor tiene un daño y que además tiene una escoliosis. Para que entendamos, la escoliosis es una patología, ¿cierto?, que hay una desviación en este plano, ¿cierto?, de la columna hacia el lado, por decirlo, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora,
Cuando tenemos una alteración en el disco, ¿sí? Y que dice que no sabe si es el L4 o el L5, debe ser el L5S1 y podría ser también el otro, perdón. Estos son los discos. Y que esos discos son más comunes en lesionarse. ¿Por qué? Porque son los que más se mueven en el cuerpo humano. Entonces, como se mueven más, se dañan más rápido. Se desgastan más. Y la condición de Janet hay que verla y hay que manejarla de manera integral. Uno nos está diciendo que trabaja 10 a 11 horas al día de pie. Entonces, lo que nosotros recomendamos, o que te podría recomendar ahora, es que tu postura la cambies cada 20 minutos. Porque mantener una postura por más de 20 minutos empieza a cargar más el disco. ¿Qué consejo tú le puedes dar así puntual? Porque son 10, 11 horas. Como la guinda del pastel. Lo otro es que ocupe un taburete, ¿cierto? Un piso donde pueda apoyar una extremidad, ¿cierto? Y después de 20 minutos cambia la otra. Eso va a disminuir la carga discal, sí o sí. Y va a mejorar o va a disminuir un poco los síntomas que tiene. Ahora, la otra recomendación es que vaya a un quiropráctico para manejar las disfunciones que se pueden encontrar en la columna y mejorar la distribución de carga, y que esto, porque una discopatía, para que entendamos en la casa, es el estadio o el paso previo a una hernia. El paso previo. Sí. Janet, ¿estás escuchando lo que te dice Cristóbal? Sí, escuché clarito. Es que no sabía que existía la quiropráctica. Ahora sabes, entonces, aquí en Vivir te estamos enseñando y vas a practicar con el piso. También se puede mover, Janet, cuando esté trabajando durante el día para no estar tan rígida en la posición y tomar conciencia. Sí. De hecho, el estar de pie seguramente... Janet, ¿está ahí? Sí. Sí, lo escucho. ¿Al estar sentado te molesta más o menos? Hay a veces que me molesta mucho porque inclino a estar agachada, como si cargo todo el peso ahí. Entonces, cuando me quiero enderezar, siento un alivio. Ya, porque al estar sentado, la carga de la columna aumenta, es más que el estar de pie incluso. Entonces, personas que dicen, como Janet, que el estar sentado me duele más, ¿cierto? Tienen que caminar y ahí les baja un poquito. Janet, muchísimas gracias por el llamado y tome las riendas de su salud, por favor, por favor. Gracias de todo corazón. Saludos. Y la gente sigue preguntando y sigue enviando inquietudes. Y dice Franklin lo siguiente. Hola amigos, tengo discopatías en toda la columna y además artrosis en columna y piernas, lo que me genera mucho dolor. Hay ejercicios para esto y en medicamentos ya he tomado de todo y es solamente momentáneo. No hay un remedio tan eficaz. Ojo, que ahí está diciendo que tiene discopatías en toda la columna. Artrosis en la columna, además. Es fuerte ese tema ya. Fuerte. Sí, está directamente relacionado, en este caso ya está en una fase más avanzada, porque los discos que separan los cuerpos vertebrales, si se dañan, anatómicamente van a perder altura, ¿cierto? Y los huesos se van a acercar más. Y cuando se empiezan a acercar más y se genera más movimiento porque perdió altura, el sistema ya no está tan estable, hacen roce y empieza la artrosis. Wow. ¿Ya? Y obviamente ya la artrosis es una lesión crónica que va a producir dolor. La artrosis empieza a desgastar, ¿cierto? Se empiezan a adelgazar. Sí. Eso es lo que estamos viendo en pantalla, por casualidad, lo de la artrosis que se están tocando. Sí, lo que estamos viendo en pantalla principalmente es cómo se mueve la columna vertebral hacia anterior, y esa es otra patología que se llama la espondilolistesis, que es el desplazamiento anterior de una vértebra, como pueden ver ahí, con respecto a la de abajo. Ahí estarían condiciones normales y después se desplaza hacia anterior. Pero lo cual también genera dolor. Mucho. Y en este caso, que de la persona que llama o escribe, ¿qué puede hacer? Porque en el fondo ya están desgastados los... Claro. Lo mejor, por ejemplo, siempre recomiendo, ¿cierto? Porque el manejo de la columna puede ser preventivo y es como ir al dentista a hacer una limpieza para evitar, ¿cierto?, llegar a estos casos. Y en el caso de ella, tiene que ir para que mejore la distribución de las cargas, nuevamente lo vuelvo a repetir, y además se podría hacer un manejo con ejercicios con kinesiólogo. ¿Y qué ejercicio a esa persona le recomendaría? Lo que llamamos nosotros ejercicios en extensión. ¿Y esos son fáciles? ¿Podemos explicarlo? Súper fácil, podemos hacer uno. Ya, ¿me siento? Sergi, me debes varias. Misma posición, ahí, dobla las rodillas. Eso, apoya bien los pies. Completo, no solamente el tapo. Es. Los brazos a los lados. Y este es súper simple. Y pedirle, toma aire por la nariz, inflando el abdomen, bota
Eso es súper importante porque activa la estabilidad lumbar. Inhalar por la nariz y exhalar por la boca o por la nariz. Inhalar por la nariz, inflando el abdomen para bajar el diafragma. Perfecto. Y botar por la boca. ¿Ya? Eso activa todos los músculos del abdomen y aquí necesitamos estabilidad. ¿Para fortalecer? Sí, para que las vértebras no se muevan más. Y cuando tomamos aire por la nariz, inflando el abdomen, toma aire, elevamos la pelvis ahí arriba y botamos y bajamos. ¿Por qué este ejercicio es bueno? Uno, por la estabilidad que le vamos a dar a la columna, ¿cierto? Es importante manejarlo con la respiración. Y otro, porque vamos a favorecer este movimiento que es de extensión de la columna. Perfecto. ¿Para qué? Para que la carga del disco, si yo presiono hacia atrás, es como un globo. ¿Hacia dónde se va la carga? Hacia adelante. Por presión. Okay. Entonces voy a disminuir un poco la carga posterior que pueda tener. ¿Cuántas repeticiones este ejercicio? Esto lo puede hacer 10 veces y lo puede repetir 4 veces todos los días. O sea, perfecto. Hago 10 veces seguidas, descanso por 4 veces y después una vez al día. Maravilloso. ¿Lo podemos también hacer siempre como prevención para fortalecer y no tener estos problemas posteriores? Sí, no va a generar daño. No va a generar daño. O sea, todo lo contrario, va a fortalecer la musculatura y todo. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Y cuando son las 15:39 desde Coquimbo tenemos a Carolina al teléfono. Carolina, muy buenas tardes. Hola Alexandra, buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, felicitaciones por el programa en primer lugar. Mi mami es fanática de usted, así que le manda muchos cariños a Alexandra y a Sergi. Muy bien. Todos los días. Dale cariño a tu mamá, acá estamos en vivo y en directo escuchándote. ¿Y tú también ves el programa? Solo por hoy porque trabajo de lunes a viernes. Solo por hoy. Hoy día lo alcancé. ¿Qué te a ver pareció, Carolita, qué te pareció el programa? Me imagino que tu mamá te contaba ahora que lo estás viendo en vivo. ¿Qué te parece el programa? Es un 7, mi mamá los graba, los anota, tiene todos los consejos, tiene todos los batidos que hay que hacer, pero es súper fanática de ustedes, así que ella me transmite todo lo que ustedes pasan por el programa. A partir de hoy día que no te transmita, métete www.lared.cl y puedes buscar todos los programas y verlos en tu cama cuando llegues del trabajo y aprender a vivir mejor en mente, cuerpo, alma y espíritu. Dale mucho cariño a tu mamá. Eso. Hoy, ¿en qué le podemos ayudar a usted? Mira, Sergi, lo que pasa es que yo hace un mes y medio más o menos sufrí de un lumbago mecánico. ¿Ya? Y espera un poquitito, Caro. ¿Qué es lo que es un lumbago mecánico? Te estábamos escuchando. ¿Qué es lo que es? Un lumbago mecánico es un dolor lumbar que se produce por una alteración de la articulación, de los músculos o de algún tejido blando como un ligamento, ¿ya? Y que por una fuerza mal hecha. Sí, por algún movimiento mal hecho, ¿cierto? O por algún golpe o por algún trabajo repetitivo que realice. Muy bien. Vamos, Carolita. Vamos. Ya, en mi caso fue por un movimiento mal hecho que me diagnosticaron este lumbago mecánico. Me hicieron radiografía y me señalan que el problema que yo tengo es entre la L5 y el hueso sacro. Y al doctor le llamaba mucho la atención porque me dice que es el hueso sacro en la parte superior se transformó como en una L6 y comparte el espacio de la L5 y a mí me genera el dolor y yo siento también que al caminar a mí siento que se me traba justo esa zona, es como que tuviera los huesitos trabados. Entonces me dice que eso es algo que va a ser de por vida porque el espacio lo comparte el sacro con la L5. Muy bien. ¿Cuál es la consulta en concreto que le quiere hacer al doctor Cristóbal, por favor? ¿Qué ejercicios me recomienda él para yo poder mitigar el dolor y sentir que esos huesitos no se me traban, por decirlo de alguna manera sencilla? ¿Cuáles son los ejercicios que yo debo hacer? Porque yo trabajo muchas horas sentada y es poco el ejercicio de caminar que yo puedo hacer durante el día. ¿Alguna pregunta, Cristóbal, para Carola? O sea, ¿te duele más al estar sentada, cierto? Sí, al estar sentada y al estar también acostada cuando ya llego del trabajo, el dolor aumenta. Ya, ¿y se te duermen las piernas? No he sentido adormecimiento de piernas, pero sí un poco de que a lo mejor me baja un poquito el dolor hasta como los glúteos. Perfecto. Y hasta ahí llega, no es hasta toda la pierna. Ya, ¿y te duele más cuando haces este movimiento que es una extensión de columna o al hacer la flexión, que es este? Al hacer la flexión. Es ese movimiento que usted está haciendo así, es ahí donde yo siento que los huesitos tronaran. Es como que una tronación de huesitos. Ya, y eso no te había pasado antes, ¿no? No me había pasado antes. Recién ahora que por esta radiografía descubrieron que era esta como sacrovértebra que tengo metida en la L5. ¿Y cuál fue el movimiento que hiciste que te generó estos síntomas? Un desnivel. Bajé una calle con un desnivel y ahí yo sentí que giré mal y me provocó ese dolor. Ya. Muy bien. Lo primero, ¿cierto?, es que
diga. No. ¿Algo más le Carola. quieres preguntar a Carola? No, Carola, con esa información estamos súper bien. Carola, Ya, muchas gracias. por Saludos el para ustedes. gracias por el también, llamado. saludo a tu mamá. Mándale un besazo enorme de parte de la Alexandra y mía a tu mamá. Venga, ya. ¿Hay Carola. algún ejercicio para la Carola? Sí. Lo primero es para que se quede tranquila que ella tiene una vértebra supernumeraria que sería una L6, que no es normal. Supernumeraria, ¿qué le llamamos supernumeraria? Supernumeraria es que lo normal es tener hasta 5 y ella tiene 6. Y no es que le apareció de un día para otro, sino que nació con ella. Y ahora que se sacó la radiografía, se supo. ¿Y eso es negativo para ella? Puede afectar o ser más predisponente a generar una lesión. Pero en su caso ella no tenía antecedentes anteriores, como me está contando. Entonces, acá hay un lo que está pasando fue un hecho puntual que fue al caer a un desnivel, le generó este problema. Ahora, ¿por qué le hice la pregunta si se le adormecían las piernas? Para ver la gravedad de su lesión, que pudiera ser algo que necesitáramos otro examen, no solo la radiografía, una resonancia. Pero en este caso no tiene adormecimiento de las piernas, sino hasta los glúteos, que es más común cuando se lesionan estas articulaciones. No sé si se logra ver ahí. Se ve, ¿Sí? perfecto. Estas articulaciones se llaman articulaciones facetarias, ¿ya? Y se presionan, sobre todo las personas que tienen hiperlordosis o la colita muy parada, se presionan más y son predisponentes a hacer estas lesiones. Y que generan dolor irradiado a los glúteos, que es el caso de ella, ¿ya? Entonces, en este caso, a ella, ¿cierto? ¿O qué ejercicios le recomendaríamos para que ella hiciera? Son principalmente ejercicios de estabilización y de manejo para liberar estas facetas. Seguramente a ella dice que le duele mucho en la flexión, Sí, pero a lo mejor decía en los grados finales, ya no en los grados iniciales. Porque si yo hago la flexión, permiso, separo y descoapto la articulación. Entonces, en un principio, una flexión ligera podría liberar el síntoma. ¿Ya? Ligera, ese es uno. ¿Y Sí. otro? Otro ejercicio, y volvemos a lo anterior, es darle una buena estabilidad a la columna. Pero espérese un momento, por favor, porque mi Sorry. ignorancia es máxima. Ya. Cuando decimos una flexión ligera, o sea, ¿hasta qué punto puede ser? ¿Hasta que ella siente algo o...? No, de hecho, no es hasta que ella siente. Lo que pasa es que la flexión de tronco más o menos es de 90 grados. O sea, puedo llegar yo hasta acá abajo. Seguramente, y ella le está generando dolor por tensión dural. ¿O qué quiere decir? Que es la tensión que va generando la dura madre dentro de la columna. Sí. Ahora, una flexión ligera es controlada en rangos no dolorosos. ¿Ya? O sea, Hasta donde pueda. O sea, sencillamente, si soy la persona que está sufriendo, si veo que aquí ya me empieza a doler, paro. No, y le voy a recomendar que lo haga sentado. Y sentada además. Sí, sentada además. Sí. Perfecto. Eso es lo primero. Y lo segundo, el mismo ejercicio, un ejercicio parecido al anterior, que es para mejorar la estabilidad de esto, porque seguramente este desnivel que le hizo esta lesión es porque también tenía una pobre estabilidad de la columna, que no se logró defender ante esto. Tiene que fortalecer nuevamente con el Sí. abdomen. Y hay unos ejercicios bien interesantes que son de hecho se hace como el desarrollo psicomotor. O sea, asemejando a cuando un niño, un bebé, logra girarse de un lado a otro, es por la estabilidad del abdomen, no por otra cosa. Entonces, nosotros damos esos ejercicios para que vayan Con eso ya fortaleciendo. debería fortalecer esto un poquito mejor. ¿Lo que quieren que lo puedo mostrar? Sí. Muéstremelo. Sí, Sergio. No, es que Sergio, yo prefiero. Alexandra, Hoy hoy día le me toca a toca a mí, no te Alexandra. preocupes. Nosotros tenemos... Entonces, ahora no va a tener rangos de movimiento muy bruscos, entonces no le va a generar más problemas. Y levantemos ahí. Mantengamos ahí tus manos en la rodilla, ¿cierto? Y lo que yo voy a pedir es que giremos ya como si fuéramos un barco, ¿cierto? Hasta ahí. Más. Y ahí controla. Y vas hacia el otro lado. Vamos acá. La idea es no caerse, pero llegar al límite del movimiento. ya, despacio. Y al otro lado, y no sé si sientes cómo se contrae la musculatura. ¿Se puede hacer en el piso? Se puede hacer en el- ¿No se agrava? Obviamente. ¿No? No hay problema. ¿Sobre la cama sería ¿Cuántas viable? No, una superficie más dura, porque Dura. si no la cama va Entonces va a mejor en el limitar. piso. Sí. Ya, ¿y no le va a doler? No. ¿Cuántas veces tiene que fortalecer? Esto va a costar en un principio. Va a costar. Ella porque, está con dolor. llega ahí. No necesariamente porque no hay movilidad de la columna. Solamente estamos trabajando los músculos que estabilizan la Ok. columna. Cuando estoy haciendo este ejercicio, ¿el abdomen lo mantengo adentro? Cuando haces este ejercicio es la misma respiración, ¿cierto? Inflando el abdomen para activar el músculo y vamos hacia un lado. Eso. No sé si sientes cómo trabaja o Sí. te genera Sí, en el dificultad. vaivén ese tiene que ponerse Sí. dura la Sí. parte Perfecto. abdominal. Y lo llevamos al desarrollo psicomotor de un bebé. Es cuando está boca arriba, lo primero que hace es tratar de ir, girar De hacia un un lado lado hacia el otro.
otro. Y después hacia el otro lado. Y eso lo logra con el control abdominal. Perfecto, perfecto. Perfecto. Y cuando son nuevamente las 15:49, les quiero contar que desde la cisterna Karen nos manda un audio que dice lo siguiente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karen, tengo 43 años. Les hablo porque tengo un dolor en la espalda, me comienza en el cuello, muy fuerte, en la nuca, y luego me sigue toda la espalda hacia la zona lumbar. Con lo único que se me pasa es con relajantes musculares. Despierto como si me hubiesen pegado en la mañana. Ese es el dolor que siento. Y lo otro es que tengo hipotiroidismo. No sé si eso influirá. Y bueno, eso, les hablo para que si me pueden ayudar. Saludos para Sergi y para Alexandra. Gracias. Un abrazo, Karen. Acá te vamos a dar toda la respuesta para que puedas pasar ese dolor que a lo mejor te invalida la vida. Dolor de espalda que parte en la zona del cuello y termina en la parte baja de la espalda. Ya. Lo primero, estimada Karen, es comentarte que, bueno, el hipotiroidismo, ¿cierto?, va a tender, si no está controlado o no se ha hecho un control, va a tender a retener más líquido, ¿ya? Y cuando uno retiene más líquido, va a haber mayor presión en el organismo, incluso puede comprimir ciertos nervios y, por ejemplo, parestesia o producir adormecimiento en distintas partes. Además dice que con lo único que se le pasa es con el relajante muscular. O sea, la musculatura está haciendo un esfuerzo excesivo, ¿ya?, para mantener alguna posición, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, o sea, lo que también debemos conversar es que con la columna completa, ¿cierto? Dice que tiene en toda la columna cervical problemas y en la columna lumbar también. Entonces, hay que mejorar la movilidad, ¿cierto?, de la articulación y de la columna, obviamente paulatinamente y de acuerdo a lo que ella tenga, porque lo que veo es tenemos síntomas, pero no podemos ver realmente cuál es la causa de su problema. Claro, que es lo que está sucediendo ahí. Sabes, como tú dijiste, si el hipotiroidismo está en tratamiento, se está tomando pastillas. Ahora, en este caso, supongamos que ella sí está tomando fármacos para el hipotiroidismo. ¿Hay algún ejercicio, algo que también puede hacer o tú le recomiendas que vea médico? No, mi recomendación es que vaya a un profesional quiropráctico para poder evaluar completamente su columna, directamente poder darle un diagnóstico y poder ayudarla, si eso es lo principal. ¿Ya, Karen? Así que un abrazo gigante. No se sabe lo que hay ahí, ese es el tema, el trasfondo de por qué tiene eso. Claro, o sea, yo no sabía que la enfermedad, por ejemplo, el hipotiroidismo podía fallar, o sea, si no está medicado, te puede perjudicar. Sí, hay un tips que de repente pacientes llegan con adormecimiento en ambas manos y se les diagnostica a veces, o se piensa o pensamos que tiene un túnel carpiano bilateral. Es bueno siempre a lo mejor ver cómo está la tiroides, porque cuando son bilaterales puede ser por algo metabólico, y en este caso puede ser la tiroides, la función renal o incluso en los casos de embarazo. Pero maravilloso todo lo que retiene el líquido. Exacto, maravilloso el dato. Revisemos el siguiente tuit que dice así. O mejor dicho, leo así. Venga, Paulina. Hola, estoy hace 10 días con tortícolis. ¿Puede ser por algo a la columna y me ayudaría la quiropráctica? Buena pregunta, porque tortícolis de repente... un abrazo para Paulina, la tortícolis sí, la tortícolis es súper invalidante. Sí, invalidante. Y más encima lleva 10 días, o sea, 10 días. Tiempo, y no se le ha pasado, entonces... ¿Eso es por una mala posición? ¿Un mal dormir? Sí, puede ser postural. Por ejemplo, no recomendamos dormir boca abajo, porque cuando uno duerme boca abajo no duerme con la columna cervical derecha o las rotas a la izquierda. Pero hay mucha gente que duerme boca abajo. Sí, pero no es lo más recomendable. Hay mucha. Yo sé que de repente es difícil cambiar la postura del dormir, pero no es la más recomendable, ¿ya? Eso uno. Y la tortícolis, claro, hay un músculo que se llama el ECOM, que le decimos nosotros porque es un nombre muy largo, se llama esternocleidomastoideo. Sí. Y de hecho ahora se llama esternocleido-occipito-mastoideo. Eso es otra lengua. ¿Y dónde está? Este músculo de acá, si tú gira la columna cervical hacia acá, ese músculo que está ahí, no sé si lo logran ver, ese es el músculo, ¿ya? Y ese es el responsable de la tortícolis. ¿La quiropráctica puede ayudar en eso? Claramente. ¿Por qué? Porque ese músculo está inervado por el nervio cervical 3.
Y yendo a la práctica ahora mientras nos están viendo, voy a decirlo desde mi ignorancia. Sí, ¿Qué pasa si aplicamos calor o si aplicamos frío en una tortícolis? Claro. ¿Es buena idea? ¿No es mala idea? O sea, el calor siempre va a aumentar la elasticidad de los tejidos. ¿Me explico? O sea, el guatero de agua que se lo coloque aquí le haría bien. Es como un chicle. O sea, si yo pongo un chicle en la calle, al piso caliente, el chicle se va a estirar, ¿cierto? Elongamos. Sí. Entonces, el calor siempre va a ayudar en esta contractura mantenida de ese músculo. Pero hay veces, ella lleva 10 días, que no va a ser la solución al problema. Cuando hablamos de que tenemos una tortícola, es que el músculo está completamente rígido. Sí, está acortado, contracturado, duro. ¿Y tú qué haces? ¿Movimientos? Sí, lo que pasa es que yo voy a ir a evaluar, o en este caso yo evaluaría la vértebra cervical 2 y 3, o sea, la vértebra cervical 3, perdón, y para ver cómo se está moviendo y poder corregir desde ese punto para mejorar el funcionamiento que lleva la información a ese músculo de este nervio. No sé si me entienden. Sí, entonces, totalmente. Estaría como... Porque el músculo lo que hace es contraerse. No, pero el que manda al músculo a que se contraiga es el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces yo estoy yendo a la base porque estoy pensando que lleva 10 días con esta contractura y no se lo ha pasado con nada. Es muchísimo. Imagínate el dolor. Sí. Entonces tenemos que elongar ese músculo y eso lo tiene que hacer un quiropráctico. O sea, tendremos que evaluar la columna vertebral y si podríamos encontrar en este nervio cervical 3, podríamos corregir mejorando la articulación, mejorando el funcionamiento del sistema nervioso para que ese músculo baje su tono o su espasmo. ¿Ya? Entonces, y se relaje. Que en el fondo el cerebro le está mandando una señal, relájate. Entonces, Cristóbal, 10 días, ¿qué tiene que hacer ella? ¿Ya no sirve el guatero ni algún fármaco? ¿Qué hace? ¿Que vaya a un quiropráctico? Sí, visita al quiropráctico. Okay. Ese es el consejo. Sí. Ya sabes, visitar un quiropráctico de todas maneras. Tenemos un audio de WhatsApp que dice lo siguiente, revisémoslo, por favor. Hola, mi nombre es Pedro y sufro de migraña y tensión en los hombros. ¿Lo puedo solucionar con quiropráctica? Saludos. Bien, le desciende hacia los hombros, dolor de cuello. Sí, Pedro, ¿cierto? Claramente esto lo podemos solucionar con quiropráctica. Una buena evaluación, dijo que sufre de migrañas. También. ¿Sí? Entonces habría que evaluar lo mismo que dijimos anteriormente, la columna cervical alta, ¿cierto? El atlas, el axis, el occipital. Y además que si le desciende el cuello, principalmente está asociado a un espasmo del músculo que se llama trapecio, que es justo que están mostrando ahí en la pantalla, ese como forma de triangular, por eso se llama trapecio. ¿Lo logran ver? Sí. ¿Y ese músculo se contrae? Sí, y ve que parte o nace en el occipital, o sea acá, y termina en el hombro. Entonces, todo... Claro, es fuerte la zona que es te un agarra, músculo muy grande, de hecho tiene 3 porciones, una superior que es esa y que es la que genera principal molestia y tiene la misma inervación del esternocleidomastoideo que hablábamos anteriormente. Tengo una pregunta, Cristóbal, en el caso Pedro, imagínate que no tenga recursos económicos, no pueda salir, no tiene tiempo. ¿Hay algo que él puede hacer sin que tenga que ir a un quiropráctico, en este caso para aquellas personas que no cuentan con recursos? Sí, sí o sí mejorar su postura. Mejorar su postura. Sí. Pedro, si tú tienes una postura con tu hombro anteriorizado, un aumento de la curvatura torácica de esta posición y una anteproyección de la cabeza, conscientemente, ¿cómo esa imagen? Mano en las caderas, ¿cierto? Dejar caer los brazos y mantén esa postura. Si te vuelves a encorvar y llevar esto, nuevamente las manos en las caderas y deja caer los brazos, ¿sí? Ese es el consejo que podría hacer previamente, pero su solución tiene que ser visitar un profesional. Y para dormir, por ejemplo, sería buena idea que colocase más arriba la cabeza, más baja la cabeza, cuanto más plana normal. Cuanto más plana o en posición neutra se encuentre la cabeza y el cuello es lo mejor. Mejor. Perfecto. Más plana. Perfecto. Venga, leamos el siguiente tuit que dice así. Chino nos dice, excelente programa, gracias Chino, y muy buenos panelistas, gracias también Chino. Y mi consulta es, sufro de calambres muy fuertes en mis piernas, pantorrillas, llego a quedar sin poder caminar ni tampoco manejar los movimientos, solo dolor muy fuerte y se me recogen los músculos. Tranquilo Chino, que aquí estamos para entregarte soluciones, o mejor dicho. Venga, quieto, nada. A la vuelta de publicidad le respondemos a Chino. Ya queda una tanda muy cortita, venimos. Chino
Paulino nos decía así con el siguiente tuit: excelente programa y muy buenos panelistas, gracias de nuevo. Y mi consulta es: sufro de calambres muy fuertes en mis piernas, pantorrillas. Llego a quedar sin poder caminar ni tampoco manejar los movimientos. Solo dolor muy fuerte y se me recogen los músculos. Cristóbal, por favor, ¿qué le decimos? Porque eso ahí hay mucho sufrimiento y dolor. Sí, mira, lo primero de este comentario, esta pregunta, es que dice los músculos y creo que de manera bilateral, ¿no? Y habla más de calambres. Entonces a lo mejor yo lo podría atribuir, sin saber nada todavía, que puede ser algo nutricional, ¿ya? Por ejemplo, falta de hidratación, de magnesio, potasio, zinc, etcétera. Y a lo mejor con un examen de sangre podríamos ver bien cómo están sus distintos parámetros y entender mejor su situación. Pero a lo mejor no es atribuirle algo de la columna o una lesión de un músculo específico o del ligamento, porque es de manera bilateral y le está pasando con varios músculos, ¿ya? ¿Y qué tips le podríamos entregar? Así como... que haga una buena nutrición, ¿cierto? Y que cuide su nutrición. Lo primero, que se evalúe la nutrición, a ver si hay alguna deficiencia, alguna carencia. Exactamente. Eso es lo primero. Y lo segundo, cuando tenga el calambre, que duele tanto. ¿Hay algún ejercicio, algo que pueda hacer elongación, estiramiento? Siempre el estiramiento, y que es difícil hacerlo uno mismo. Ves las estrellas con el estiramiento. Es terrible. Sí. Ojalá que haya alguien que te pueda ayudar. Pero eso siempre se relaciona a algo nutricional y no a algo propiamente de un músculo específico o de algo. Ni por fatiga de material, exceso de deporte, no. Exactamente. Muy bien, siguen llegando los tweets y tenemos otra pregunta de Patricia que dice así: hola, me encanta el programa, son muy empáticos. Gracias, Patricia. Tengo constantemente un dolor en la parte cervical y ahora me ha aparecido un punto de dolor en el omóplato. A veces me pica y duele. Gracias y buenas energías. Para ti, las mejores energías. Más conocido como omóplato, mi querido Sergio. Es español. Director y Alexandra, qué pesadito. No, cariño. A mí me gusta cuando te equivocas. No, el pincanillo, todo me da risa. Son dichos divertidos. Vamos, Sergi. ¿Qué opinas? O sea, me imagino que la pregunta es qué puede hacer, ¿cierto? En este caso. Sí. Claro, partió en la columna cervical y ahora lo tiene justo en este punto. Permiso. Adelante. ¿Se ve, no? Acá. Se ve. Ahí debe ser, ¿cierto? Y ahí se inserta un músculo que se llama el angular de la escápula o angular del omóplato, que duele ahí bien puntualmente y que se puede deber a una disfunción. Gracias, Alexandra. ¿Esto duele por una mala posición? Sí, y por una postura o por una alteración a nivel cervical, ¿cierto? Que, por ejemplo, si yo tengo la cabeza más hacia anterior, este músculo se va a tensionar más y va a doler constantemente. Entonces, 1, corregir la postura, y 2, evaluar su columna cervical con un profesional. Tiene que ir a un profesional, de todas maneras. Sí o sí. Sí o sí. No podemos ser irresponsables con eso. Siguen llegando las preguntas, así que revisemos el siguiente Instagram. Kenita nos dice: hola, ¿es cierto que la columna, si está enferma, todo el cuerpo duele? Los brazos, túnel carpiano, codo tenista, piernas, saludos. Regio el programa. Muchas gracias, Kenita. Regio. ¿Duele? Si la columna está enferma, ¿todo el cuerpo están así? En realidad, bueno, estamos yendo al extremo, pero como explicaba anteriormente, explicándolo ahora a Quinita, ¿cierto? Que los nervios, por ejemplo, el nervio de C5, C6, C7, todos los que salen de la columna cervical baja, van a ir a inervar toda la extremidad superior. Y los que salen de la columna lumbar van a ir a toda la extremidad inferior. Entonces, van a llegar a los músculos, como decíamos antes. Lo que produce dolor. Sí, a los órganos, en las cavidades, y van a traer información sensitiva como es el dolor. Entonces, y aquí quiero ser bien claro en esto. Si, por ejemplo, yo tengo un adormecimiento o dolor en una región, ¿cierto? No necesariamente la lesión va a estar ahí. En las manos, por ejemplo. Sí, no necesariamente va a estar ahí. Esto es un aviso. Sino que la causa puede estar en otra región. Y esa causa, por ejemplo, puede ser la columna cervical en algunos casos. Entonces, muchos tratamientos fracasan, ¿cierto? Porque nos vamos a donde duele. ¿Dónde tengo que ir entonces si me pasa que no son necesariamente mis manos? ¿A un traumatólogo, a un kinesiólogo? O sea, ¿a un quiropráctico? Exactamente. Y para que encuentre el dolor real. Sí, para que encuentre realmente la causa. Del problema, o a un profesional de la salud que esté apto para poder resolver esta patología. Cristóbal del Campo, doctor quiropráctico de la clínica Talus, de verdad te queremos agradecer de todo corazón tus maravillosas explicaciones, porque has sido súper didáctico y muy acertado en todo. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y ustedes siguen. Nos pasamos unos minutitos y ustedes sigan disfrutando de esta tarde maravillosa. Nosotros aquí en vivo nos encontramos mañana de 14:30 a 16 horas en un nuevo programa
programa Vivir Bien. Hasta mañana.